Como una persona que vive desde el odio, desde el rencor o el resentimiento, ¿cómo puede convertir eso en un propósito, su propósito de vida? Por experiencia, cuando yo era niña, mi papá lo mataron. Yo tenía 10 años. Estaba engañando a mi mamá con una mejor amiga de nuestra familia. Mi vida fue muy fea, fue muy triste. Mi mamá cayó en una depresión horrible. Ella tenía miedo porque era inmigrante y tenía miedo, no decía nada, se quedaba callada. Aprendí que el odio no nos lleva a nada. Tú tienes que dar esto aquí. Lo más importante es la mentalidad. No decir, ¿por qué me está pasando esto? Cuando uno habla eso, se hace víctima. Muchas veces decimos, quiero hacer bla, bla, bla. Y no lo hacemos. Dios va a poner de su parte, pero tú también tienes que poner de tu parte. Es como todo en la vida, tienes que poner el trabajo antes de que veas los resultados. Y tú tienes que creer en Dios. Tienes que creer que Dios tiene un plan para ti y que aunque tú no lo veas y aunque tú no sepas lo que es, tú tienes fe que es grande. Familia, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. El día de hoy estamos muy felices porque nos acompaña una gran persona, un gran ser humano que viene a compartirnos su historia y que es un gran ejemplo de resiliencia y de superación. Hoy nos acompaña Jessica Aguilar. Jessica, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir tu historia con todos nosotros. Gracias a ti por la oportunidad de dejarme compartir un poquito de mi historia y espero que le ayude a alguien que escuche este episodio. Y disculpa mi español si no es lo mejor, a veces me trabo. Muy bien. Para las personas que no te conocen aún, Jessica, ¿nos puedes decir quién eres y a qué te dedicas el día de hoy? Sí, tengo muchos títulos. Soy madre, más importante que nada es que soy madre, soy esposa, tengo 2 hijos y soy emprendedora. Tengo 3 diferentes negocios, también tengo 2 maestrías y tengo mucha fe en Dios. Soy una mujer de fe, trato siempre de incluir a Dios en todo lo que hago. Y es una gran parte de mi historia y algo que yo he podido ver que lo que ha transformado mi vida es mi fe en Dios. Muy bien. Bueno, para empezar este episodio tengo una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, y es la siguiente. Como una persona que vive desde el odio, desde el rencor o el resentimiento, ¿cómo puede convertir eso en un propósito, su propósito de vida? ¿Cómo transformar ese dolor o que ese dolor te impulse a seguir adelante? Porque no es fácil el estar viviendo, llevar una vida desde ese punto. ¿Cómo puede hacer esa persona para transformar eso? Es muy difícil, ¿verdad? Cuando uno tiene ese rencor, cuando uno tiene ese coraje o que ese daño que nos han hecho, es muy difícil salir de eso porque siempre estamos aferrados a que nos dañaron o que queremos revenge, revancha, right? Hacia esa persona. Pero la verdad es que estamos gastando tanta energía, estamos gastando tanta de nuestra vida, nuestro tiempo, de nuestra salud, cuando uno se enfoca en eso y está nada más aferrado a ese rencor, a ese enojo o lo que nos ha pasado en la vida, en vez de usar esa energía a aferrarse a eso, hay que tratar de ponerlo a la vida con otras personas. Hay que tratar de usar toda esa energía a poder amar a otras personas, para poder dar servicio a otras personas, para poder darnos a nosotros el amor que nos merecemos, porque todo eso es algo que necesitamos para poder nosotros salir adelante y de verdad ver cuál es el propósito, que lo que nos ha pasado en la vida nos enseña algo. Y te digo eso por experiencia. Cuando yo era niña, mi papá lo mataron. Yo tenía 10 años. Entonces, antes de que lo mataran, lo habían deportado para México. Cuando él fue deportado, él estaba engañando a mi mamá con una mejor amiga de nuestra familia. Él tuvo un hijo. Entonces, ese rencor, yo desde los 10 años aprendí a tener tanto odio hacia ella y yo siempre creía, ella destruyó mi familia, por ella mi padre no está aquí ya, por ella mi mamá sufrió tanto, por ella yo tengo que ser ahora la adulta a los 10, 12 años y ser la mamá de mis hermanos.
Y por mucho tiempo yo me aferré a eso y la odiaba y yo le deseaba lo peor. Hasta que algún día cuando yo era adulta, en mis 20, realicé que eso no era algo que me estaba ayudando, que yo me estaba poisoning, yo me estaba poniendo ponzaña a mí misma por tanto tiempo, porque ella no iba a cambiar si no quería, right? Lo que pasó con ella pasó y no podría yo cambiar nada del pasado. Entonces yo realicé que tenía que yo dar ese perdón, no por ella, pero por mí. Yo necesitaba perdonar por mi paz, mi tranquilidad y realizar que todo lo que había pasado era la decisión entre ella y mi papá. Porque yo nunca echaba la culpa a mi papá o no lo tenía como él fue también la persona que hizo esa decisión. Son mucho tiempo yo decía, fue ella, no realizando que yo me estaba dañando, que mi papá era un adulto y él hizo su propia decisión de lo que hizo. Y aprendí que el odio no nos lleva a nada. No más que estar enojados, más que tener todos los días ese sentimiento de no quiero estar aquí o de que mi vida no es esto, mi vida es tal cosa, me pasa todo lo malo, right? So cuando uno está en esa energía, siempre va a traer ese mismo tipo de energía de personas, de problemas, de situaciones. So aprender que ese rencor y esa energía que uno tiene hacia ese enojo, hay que usarlos hacia nosotros. Hay que usarlo hacia un servicio para otros, para amar a otros, para enseñarle a otros que no se tiene que hacer solo porque siempre ha sido así, no quiere decir que tengamos que seguir haciéndolo. Muy bien. Mencionas que a los 10 años fue cuando mataron a tu papá. Sí. ¿Cómo fue ese golpe para una niña de 10 años y cómo fue tu vida de vivir o de ser hija de personas inmigrantes? Porque bueno, yo me he dado cuenta, o la mayoría de los niños aquí de papás migrantes, pues a los niños de muy temprana edad los llevan con otra persona a que los cuide. Y Ujú. pues realmente los niños crecen prácticamente como solos, se podría decir, o un ¿Ya? poco alejados de sus papás, porque sus papás ya nada más llegan a recogerlos a la hora de de salir de trabajar y comparten ya quizás muy poco tiempo con los hijos, ¿no? Exacto. Pero pues también aquí tenemos que entender que pues el papá o la mamá tienen que salir a trabajar porque hay responsabilidades y hay que pagar cosas. Pero ¿cómo fue tu vida en esa etapa de los 10 años o cómo fue ese momento de que creciste? Fue difícil, fue muy difícil. Fue donde mucho de mi trauma yo recuerdo. Mi vida fue muy fea, fue muy triste. Mi mamá cayó en una depresión horrible. Pues obviamente mi papá murió y ella tuvo que hacerse cargo como solo ella. Ella se volvió a casar después, pero yo tuve que tomar el papel de ser mamá con ella, porque mi papá pues no estaba, entonces yo tenía un hermano 5 años menor que yo, y yo tuve que enseñarme a cocinar, a limpiar, a hacer tareas con mi hermano, a estar en casa, como dices tú, porque mi mamá trabajaba hasta las 5:30, 6 de la tarde, trabajaba 12, 13 horas al día, entonces me tocaba a mí asegurarme que mi hermano se bañara, hiciera su tarea, que yo cocinara en la casa, limpiara, todo eso. Entonces yo tuve que crecer más rápido de lo que yo quería. Yo no tuve una infancia, no tuve una niñez donde dices tú, salía con las amigas a jugar, que salía a hacer cosas divertidas. No, porque mi vida era de sobrevivir. Mi vida era de que tengo que ser mamá para mi hermano y después tuve otro hermano mi mamá tuvo otro hijo, entonces me tuve que encargar de ellos. Yo tuve que ser mamá de ellos a una edad muy temprana, cuando yo ni siquiera sabía qué era lo que es ser mamá. Entonces mi vida cambió mucho. Porque como te digo, yo miraba a otras personas jugando o haciendo cosas y yo no podía. Y mi enfoque, porque mi mamá siempre me crió con la mentalidad de tú tienes que ir a la escuela, tú tienes que ser alguien en la vida, tú tienes que hacer algo porque jamás quiero que te pisoteen, que te traten como si no eres nada, porque yo lo tengo que hacer y tú no lo vas a hacer. Entonces ella me inculcó eso mucho de tú tienes que salir adelante, tú tienes que ser alguien en la vida. Yo me enfocaba en estudiar.
Yo me enfocaba en yo tengo que salir adelante, yo tengo que ir al colegio, yo tengo que hacer algo en la vida. Entonces, mucho de eso, como te digo, yo no pude ser niña, no pude ser adolescente en muchos aspectos, porque mi vida era de cuidar a mis hermanos, de sobrevivir la vida, de algún día tengo que salir de esta trauma que estaba viviendo. Y yo vivía en una vecindad donde era violencia, había muchas gangas, la policía siempre la mirabas ahí, estaban correteando, ¿me entiendes?, a los gangueros. Entonces era de siempre proteger a mis hermanos, a mí y a mis hermanos. So yo viví mucha trauma, mucho sobrevivir, like protegiendo siempre, que no vaya a pasar nada malo, que mi mamá no se vaya a enojar porque está cansada, porque no teníamos a mi papá. Entonces yo me preocupaba muchísimo por mi madre, porque yo veía que tanto trabajaba ella, yo veía lo cansada que ella llegaba. Entonces yo trataba de siempre quitarle el peso de encima, de cuidarnos a nosotros, de ser mamá. Ella siempre fue madre buena y siempre estuvo con nosotros, pero como tú dijiste hace ratito, no tuvo el tiempo de estar con nosotros. Ella era de que recogernos de la casa de mi abuelita o estar, cuando yo tuve la edad ya, quedarnos en nuestra casa, y éramos lo que nos llamaban latchkey kids aquí, que era de que tú vivas a tu casa y llegabas y te esperabas hasta que tu mamá llegara. Eso es lo que yo hacía. Yo estaba con mis hermanos y ella llegaba y era de que a comer, a limpiar y a dormir, ¿me entiendes? Y bueno, hacer qué hacer, pero a dormir, y ya después lo mismo todos los días. Pero nunca era de que ella se sentara a tomar un café. Yo nunca vi a mi mamá tranquilizarse, ver un show que le gustaba, cuidar de ella misma o jugar con nosotros, porque no tenía la capacidad en ese momento en su vida de tener esa paciencia o esa oportunidad de estar con nosotros como sus hijos. Y eso es lo que nos afecta, yo creo que a muchos, ¿no? Que dejamos de querernos nosotros mismos o dejamos de valorarnos a nosotros mismos antes de poder ayudar a otras personas. Yo creo que si tú quieres ayudar a otra persona, primero tienes que transformar tu vida, tienes que ayudarte a ti para después ayudar a la siguiente persona o a las personas que Exacto. están a tu alrededor. No, es exacto. Tienes que quererte a ti, tienes que tú darte a ti ese ánimo, ese amor, ese cariño que tú le quieres dar a otras personas. Porque a veces decimos, bueno, como madres, yo amo a mis hijos, yo amo y haría todo lo que fuera por mis hijos. Pero si te pones a pensar, ¿cómo te hablas a ti mismo todos los días? ¿Qué es la voz dentro de tu cabeza? Cuando alguien viene y te trata mal, ¿tú qué haces de eso? ¿Te das venganza o te dejas que te pisoteen? ¿O tú te tienes el valor de decir, mira, esto no me gusta, podemos cambiar esto, podemos platicar, right? So, ¿cómo vives tu vida día a día? Tú cuando llegas a tu casa estás tan estresado o estresada que no tienes la capacidad de poder estar con tus hijos, de estar con tu pareja, de cuidarte a ti misma o mismo, right? Vas al gym, comes bien, tomas agua. Cuando estás estresado, frustrado, te vas y tomas alcohol. ¿Cómo es que tú de verdad te ayudas a ti mismo y te das a ti mismo cuando estás en momentos que no son lo más fácil, right? Cuando es difícil, y tienes que amarte a ti mismo, tienes que quererte en el aspecto de darte a ti lo que tú estás queriendo de otras personas o de lo que está afuera, el exterior. Pero, ¿cómo empezar a quererse uno mismo? Porque se oye fácil, Ujú. pero ponerlo en práctica es difícil, porque se Sí. escucha fácil de decir, hay que querernos, hay que darnos amor propio, pero ¿cómo hacer o cómo darte amor propio a ti? ¿Cómo empezar a hacer eso? La primera cosa va a ser enfrentar esto. Tú tienes que enfrentar la mentalidad que tú tienes. Cuando tu mentalidad es negativa, cuando tu mentalidad es limitada, tú te detienes en todo lo que tú haces. Tú te haces víctima, aunque no queramos, porque por el pasado que hemos vivido, por la historia que hemos vivido, eso es lo que pasa. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo están adaptándose nada más a sobrevivir, al miedo, al qué pasará. Right? Si no hago esto o si hago esto, ¿qué va a pasar? Y usualmente es algo malo, algo negativo. So, tú tienes que dar esto aquí
lo más importante es la mentalidad. Y tú tienes que creer en Dios. Tienes que creer que Dios tiene un plan para ti y que aunque tú no lo veas y aunque tú no sepas lo que es, tú tienes fe que es grande. Tú tienes fe que no va a ser tu situación que estás ahorita para el resto de tu vida, que solamente es en este momento, que tú tienes que empezar a quererte en la forma, como te digo, de que tú te comportas, de la forma que tú hablas, la forma que tú piensas, tener que salir de ese hoyo donde siempre nos metemos porque las cosas no salen como uno quiere, porque nos frustramos, porque alguien nos dijo que no, porque estamos acostumbrados a hacer algo de toda la vida. So, hay que cambiar la forma que uno se habla y hay que tener mucho más fe en uno, en las cosas que Dios nos está dando y no decir, ¿por qué me está pasando esto? Cuando uno habla eso, se hace víctima sin querer queriendo. Yo lo he hecho y a veces lo hago todavía. ¿Por qué me está pasando esto? Y yo noto que mi cuerpo y mi mente me hacen sentir que no puedo, que que esto me va a ganar, que esto ya define mi vida. Y cuando yo cambio esas palabras de ¿por qué me está pasando esto? A ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué quiere Dios de mí que yo aprenda? ¿Qué es esta época o esta situación que yo estoy ahorita? ¿Qué me está enseñando? Yo he pedido a Dios paciencia, resiliencia, yo he pedido ser más calmada. Cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Él te va a dar situaciones donde te van a enseñar qué es lo que tú necesitas hacer en este momento. ¿Vas a reaccionar o vas a responder en una forma diferente? Y eso es amarte a ti mismo. Cuando tú ya no reaccionas, pero respondes a las situaciones y dices, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Dejo que esto me lleve o dejo que esto me ayude a poder seguir adelante? Y es la forma que uno se habla y aunque como te digo, no lo vea físicamente el proceso, es lo que nos hace creer más que es posible. Tienes que verlo aquí antes de que lo veas físicamente. Ok, sí, porque el cambio empieza Ujú, internamente. Así como dicen, tu mundo interior refleja tu mundo exterior. ujú. Entonces, si tu mundo interior tienes un desastre, no te quieres a ti mismo, en el exterior vas a reflejar eso, vas a sentir tú que la vida no te quiere, que no te apoya o que tus seres queridos siempre están en tu Yep, contra y yep, todo ese tipo de cosas. Regresando un poquito a tu infancia, donde nos quedamos, que estabas a la edad de 10 12 años. ¿Cómo le hace una niña de 10 12 años para no mezclarse o no contagiarse de toda esa energía que tú me comentas, que había pandillas, había quizás problemas de drogadicción, todo ese ujú. tipo de cosas? ¿Cómo le haces tú para no mezclarte en todo eso, mantenerte alejada y tener tus pensamientos quizás en un objetivo, en una meta? Porque es Sí. complicado vivir en un entorno de esa manera y no contagiarte de ese tipo de energía o caer involucrada en esas cosas. Claro, no, y sí lo es, porque estás alrededor de todo eso. Cuando yo estaba en la secundaria, en la high school, todas mis amigas empezaban a embarazarse y mi mamá me decía a mí, más te vale que esa no seas tú. Entonces, una fue miedo a mi mamá. Tenía mucho miedo a mi mamá, right? Yo la respetaba muchísimo, pero me daba miedo. Entonces, mi número uno, la razón era de que le tenía miedo a mi mamá. Pero la segunda era de que yo veía cómo trabajaba mi mamá de difícil, de duro. Yo veía cómo ella venía cansada. Yo veía cómo ella lloraba de tanto que los trabajadores o las personas con las que ella trabajaba, cómo la trataban. Yo miraba, ella llegaba triste porque le decían de cosas o ella tenía miedo porque era inmigrante y tenía miedo, o sea, no decía nada, se quedaba callada. Ella llegaba y tengo que hacerlo porque tengo, como dices tú, dar de comer, tengo que pagar los biles. Entonces yo miraba todo eso a mi madre y yo decía, yo no quiero eso para mí, yo no quiero ser esa persona. ¿Y por qué? Porque yo quiero que mi madre se sienta orgullosa de mí, de todo lo que ella está pasando, todo lo que ella está haciendo ahorita. Yo quiero que ella algún día sea orgullosa de mí, que todo lo que ella está trabajando duro, que ella vea el reward, que vea lo que ella ha creado
y que no sea en vano lo que ella hizo o lo que sufrió. Entonces, esa era siempre mi meta, de que yo quiero ser que mi madre y mi padre sean orgullosos de mí. Yo quiero ser alguien en la vida porque jamás quiero que me pisoteen, jamás quiero que alguien tenga ese poder sobre mí de controlarme y yo decir, no puedo salir de aquí porque no tengo opción, porque tengo miedo. Y esa fue mi drive, ¿cómo se dice? Mi hambre de decir, no voy a dejar que nada ni nadie, ni obstáculo me deje que me quite y me enfoque nada más en lo que yo quiera. Muy bien. Y durante esta etapa de tu niñez, que cuidabas a tus hermanos, que los protegías, ¿estudiabas también y Ujú. también estabas trabajando? ¿O a qué edad, digamos, empezaste tú a trabajar? Sí, sí, yo tenía 15 años cuando yo empecé a trabajar una guardería. Yo caminaba a mi trabajo porque esa guardería estaba como unos 2 bloques de mi casa y no tenía carro. Entonces yo caminaba y trabajaba en la guardería. Cuando llegaba mi mamá ya de trabajar, yo me iba para allá a trabajar mis horarios y dejaba mis hermanos, mis hijos. Siempre les digo así porque son como mis hijos, pero ya les daba de comer, su tarea toda hecha y yo estudiaba también. Entonces yo iba a trabajar, regresaba ya a mi casa y me ponía a estudiar aún después de trabajar y tener a mis hermanos, como te digo, con su tarea, ya comidos y toda la casa limpia y todo eso. Ya tuve que hacerlo todo. Muy bien. Pues, y para las personas que, digamos, quieren hacer un cambio en su vida, que quieren cambiar esa mentalidad, pero que no saben por dónde empezar, Ujú. o las personas que están en un matrimonio y que tienen complicaciones, que no saben cómo transformar ese matrimonio, cómo pueden dar el primer paso para hacer esa transformación, o cómo poner su fe en Dios para que Dios les ayude a transformar su vida y a cambiar su matrimonio, se podría Sí, decir en este punto. tienes que tú tener un porqué. Tu porqué, el querer cambiar, tiene que ser tan fuerte que no importa lo que pase, no importa quién dude de ti, no importa cuánto tiempo se tome, tu porqué te va a decir qué es lo que tú quieres para ti. Y te doy ejemplo, cuando yo era niña, como te digo, una adolescente, mi porqué era de que yo no quiero ser que nadie me pisotee, que yo quiero ser alguien en la vida y que no importa cuánto tiempo tome. Y ese era mi porqué como adolescente. Como mujer, cuando yo cumplí 25 años, me diagnosticaron con depresión postpartum después de tener a mi hijo. Entonces, cuando yo tuve ese episodio de tiempo, cuando me diagnosticaron con eso, yo decía, yo no quiero volver a ser esta madre que yo soy ahorita. Yo quiero ser una mujer presente. Yo quiero que mi hijo sepa una vida diferente a lo que yo viví. Yo quiero tener un matrimonio donde mis hijos se sientan seguros, donde ellos vean amor, paz, tranquilidad y no con lo que yo crecí. Siendo una niña, yo veía a mis papás pelearse. Yo vivía en una casa de domestic violence, violencia doméstica. Yo miraba a mi papá que golpeaba a mi mamá. Entonces, cuando yo tuve a mi hijo y me hice madre, yo dije, yo no quiero esa vida para mis hijos. Yo no quiero que ellos experimenten lo que yo pasé. Y la única que puede cambiar eso soy yo. La única que puede ser algo diferente y que puede hacerlo soy yo. Y tomar ese control sobre nuestra vida. Realizar que el por qué te tiene que seguir en los días difíciles, pero también realizar que verse en el espejo y ser honesto con uno mismo y decir qué es lo que yo estoy dejando que pase en mi vida y qué puedo controlar yo. Y muchas veces es nuestro energía, las palabras que uno usa y es el creer que es posible, el creer que valemos eso y más. Nuestro valor no es básico en un trabajo, en el dinero que tienes, en los títulos, en una persona, tu matrimonio. Eso no es tu valor. Tú tienes que saber que Dios te dio valor el minuto que tú viniste al mundo. Y ese valor nadie te lo va a quitar si tú no lo dejas. Tú tienes que decir, yo valgo mucho. Yo valgo, mi mamá siempre me decía, tú eres una rosa y esa rosa tiene que brillar muy, muy fuerte. Y tú tienes que creer eso.
Y muchas veces nos enseñan que eso es muy, ¿cómo se dice en español? Showing off. Muy cursi, como, Sí, cursi o que, ay, te crees mucho, right? Ay, ay, sí, no, tú tienes que hablarte a ti bonito, tú tienes que hablarte a ti con, like, esas ganas de que yo quiero más para mi vida, no solo por mí, si eres madre o padre, por tus hijos también, porque ellos tienen el primer asiento al stage más grande del mundo, que es nuestra vida. So, tú tienes que tener un gran porqué y tú tienes que valorarte a ti mismo y decir, no, yo quiero, yo lo voy a hacer. Y la única forma y la única persona que lo va a hacer soy yo. Y creerlo. Y solo cuando va a haber muchos obstáculos y va a haber muchas dudas y va a haber mucho miedo. Y eso es cuando tú te vas a comprobar a ti mismo, how bad do I want it? ¿Qué tanto lo quiero yo, esa vida que yo digo? ¿Qué tanto quiero yo ayudar a esas personas como yo digo? ¿Qué impacto quiero dejar en el mundo cuando ya yo no esté aquí? ¿Qué es el legend, right? ¿Qué es lo que yo quiero dejar cuando yo ya no esté aquí para los demás? ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? Pero no vas a tenerle aquí tocándote la puerta y diciéndote, hey, párate, José, ya. Mira, tú dijiste que querías hacer esto. Tú dijiste que tal cosa. Nadie te lo va a hacer. Y nadie te va a aplaudir porque lo hiciste consistentemente por 3 meses y nada pasó. Tú tienes que decir, mira, yo me estoy levantando todos los días y estoy tratando. Yo dije que lo que iba a hacer, lo hice. Esa es otra cosa. Muchas veces decimos, quiero hacer bla, 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 y no lo hacemos. O lo hacemos por un tiempo pequeño y como no vimos resultados, ya, no funcionó. No, es que esto no es para mí. Pero sin dejarnos de ese tiempo de ver que hemos crecido, que hemos podido, que hemos tratado. Y mucha gente se queda estancado en ni siquiera tratar. sí, exacto. Para los que son padres o que tienen niños pequeños, mencionabas tú eso, la forma de cómo se habla uno o es lo que te define como persona, lo que te hace crecer o evolucionar. Y para los papás que tienen niños pequeños o incluso niños de cualquier edad que Ujú. tengan, ¿de qué manera hablarle los padres a los hijos? Porque hay muchas veces que de ahí desde pequeños vienen todos estos problemas que ya cuando estamos grandes o está grande el niño viene a expresar o el niño es tímido, no se desenvuelve bien, pero realmente es por quizás a palabras o programación que recibe el Ujú, niño de ujú. pequeño. Programación. Eso es lo que exactamente lo que es. Mucha de las voces que tenemos aquí no son de nosotros. Si tú te das cuenta, cuando uno se empieza a hablar negativo, es porque una mamá, un papá, un tío, un maestro, alguien en tu vida te dijo eso y por eso te quedó aquí. Por eso es que tú empezaste, bueno, a lo mejor no soy, a lo mejor no puedo, a lo mejor gente como yo pues no puede hacer esas cosas, no triunfa en esos lugares o te dudan, right? Eso es cuando uno empieza a dudar de uno, porque no son nuestras voces. Dios no nos dio esa voz. Son todos los que hemos programado, todas las experiencias que hemos enseñado o que hemos pasado, que hacen que uno empiece con esa historia negativa y nos limitemos de las cosas que queremos. So, es importante que nuestros hijos escuchen a nosotros mismos, cómo nosotros nos hablamos y también cuando ellos hacen un error, cuando ellos no tienen miedo, cuando no quieren hacer algo, decirles no. Hay que tratar de cambiar el lenguaje en que hablamos con ellos y la reacción que tenemos con ellos. Si ellos hacen un error, muchas veces era de gritar, right? ¡Ay! Y malas palabras. En vez de decir, mira, los errores pasan, hay que limpiarlo, hay que recogerlo, está bien, solo ten cuidado, hablar con ellos diferente, porque lo que eso hace, ellos no tienen miedo de cometer errores o les empieza a dar como esa confianza de que, ok, los errores pasan, pero hay cómo poder resolverlos. Y les enseñamos esa historia y esas palabras que vienen
cuando uno se les hace algo difícil, cuando, como te digo, comete un error, una persona en la vida como que los empieza a maltratar o les dice cosas, ellos empiezan a como cuestionar, ¿eso es verdad? No, mi mamá o mi papá me enseñaron que yo puedo, que yo soy bonita, que yo soy fuerte, que yo soy inteligente, que yo valgo la pena, right? Todas esas cosas uno les enseña a nuestros hijos por la forma que uno vive y en la forma que uno responde cuando las cosas que ellos hacen quizá no sea como niños, right? Cualquier niño cometen errores y eso. Mucho de eso tiene que ver con eso. Muy bien. Sí, yo creo que eso es muy, muy importante, la forma en que cómo comunicas o cómo le hablas a tus hijos. Yo el otro día estaba leyendo un libro donde menciona o dan un ejemplo de que como un padre a todas las noches iba y le decía al niño, yo solamente sé una cosa de ti, que tú nunca te rindes. Y todas las noches el papá iba y le decía al niño la misma frase y la misma frase. Y después el niño creció y eso se quedó en su Ujú, subconsciente. Y ujú. entonces cada vez que él tenía un obstáculo, tenía cualquier adversidad en su vida, él recordaba eso que su padre le decía. Yo solo sé que yo nunca me rindo. Y entonces Exacto. ese niño llegó a ser un gran empresario, llegó a ser una persona exitosa Ujú. en la vida o en su vida de ese niño. Porque como te digo, es algo que se pone, como dices, en el subconscious y toda esa historia, esas palabras que uno les inculca a nuestros hijos, es lo que se les queda por años. En psicología decimos que los primeros 8 años de la vida de un niño determinen cómo ellos se ven en el mundo como adolescentes y como adultos. Dicen que uno obviamente cambia, uno puede cambiar porque pues el cerebro se moldea y puede cambiar en muchas cosas, pero dicen que los primeros 8 años eso les enseña a ellos qué es el amor, cómo se siente cuando nos quieren o no nos quieren, qué es la mentalidad que uno tiene de creer en nosotros, de sí mismo, de cómo se empieza a hablar. Todo eso se programa en nuestro sistema nervioso y en nuestra mente y nos enseña quién vamos a ser en la vida. Y no siempre somos, como te digo yo, cuando yo tenía 10 12 años, 15 años, mi mamá me decía, tú vas a ser alguien en la vida, tú vas a ser alguien en la vida. Y no solo porque yo vivía donde estaba la violencia y las niñas se embarazaban, quería decir que yo iba a hacer lo mismo, porque eso me quedaba mucho en la mente. Yo tengo que ser alguien en la vida. Yo no quiero que me traten como tratan a mi mamá. Es algo que uno tiene que ser muy, muy intencional en cómo uno habla con nuestros hijos. Sí. Y la fe que juega o qué papel tan importante juega en nuestras vidas. Ah, es lo más importante. La fe te ayuda cuando tú te empiezas como a cuestionar las cosas y tu path, no sé cómo se dice en español, pero a dónde tú vas, right? Cuando tú empiezas a decir, bueno, yo quiero, te doy un ejemplo. Mi esposo y yo somos empresarios, tenemos 3 negocios. Cuando nosotros abrimos nuestro primer negocio, era un miedo. Right? Queríamos, ay, no, no sabemos, vamos a tener clientes o no, bueno, vamos a hacerlo. Y uno tenía que tener fe que en lo que íbamos a hacer iba a funcionar. El segundo negocio abrimos, ay, no sé, es una Airbnb. ¿Y si nadie viene? ¿Y si nadie nos... Y teníamos que tener fe de tener que Dios en el proceso iba a estar Él, que Él nos iba a dar los clientes, que Él nos iba a dar lo que necesitábamos para poder que nuestra casita triunfara, que nuestros negocios triunfaran. En este tercer negocio fue un riesgo muy grande, pero tuvimos mucha fe y seguimos teniendo mucha fe que en los días difíciles Dios nos da estas obstáculos o estos momentos difíciles porque tenemos que aprender de ellos. Que no nos dio esta idea o no nos dio este deseo por nada. Tenemos que regresar, que uno tiene este plan, right? Un plan aquí y quiere aferrarse a estas flores que están bonitas, porque no podemos ver que Dios tiene un ramo grandísimo al otro lado, pero tenemos que pasar por los turbulence, donde hay difíciles momentos,
donde no va a salir como tú quieres, donde te van a decir que no, donde vas a tener miedo y decir si está funcionando esto o no. Y tienes que regresarte al por qué tú lo haces. ¿Por qué Dios me escogió a mí hacer esto específicamente? ¿Por qué Dios me dio a mí este trabajo o esta idea? ¿Y por qué lo voy a seguir haciendo? Y tienes que regresar siempre al por qué y regresar al Dios sabe. Dios sabe, yo no lo sé, yo no lo veo, yo no lo entiendo, pero sé que Dios lo sabe y lo entiende y tiene algo para mí. Y siempre, siempre tú vas a ver cuando tú sigues adelante en you don't quit, cuando tú no te, ¿cómo se dice? Tú no te dejas que te lleve y dices, bueno, no lo voy a hacer ya, porque se puso difícil. Cuando tú sigues y sigues y sigues, Dios te enseña, esto es lo que tenía para ti. Pero muchas veces cuiteamos antes de poder ver ¿cómo se dice? La fruition de nuestro trabajo. So, es importante de entender que Dios nos tiene un plan para nosotros y nos pone ideas o nos pone estos trabajos, pero no es fácil y no va a ser fácil y no tiene que ser fácil. Si lo fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si fuera fácil, todo el mundo tuviera la vida que ellos quieren, pero porque se pone difícil y porque hay mucho riesgo que tomar, muchas battles que uno tiene que, ¿cómo se dice?, calmar cuando esté uno en ese momento, tienes que seguir y tener fe que Dios siempre sabe qué es mejor para ti. Sí, exacto. Yo creo que hay veces que confundimos la fe, que te sientas en el sofá o estás acostado en la cama y le pides a Dios, Dios, quiero esta vida, o Dios, quiero que llegue esto a mi vida, quiero un mejor trabajo, quiero que llegue el amor a mi vida, quiero que llegue la prosperidad. Pero también la fe significa acción. Tienes que Exacto. tomar acción, tienes Ujú. que tomar... Dios va a poner de su parte, pero tú también tienes que poner de tu parte, porque no te va a llegar nada si estás ahí sentado, si estás Ujú. esperando solamente a que te caigan del cielo las cosas. Exacto, tienes que tener esa acción. Sí, reza, pídele a Dios, pero dile que te dé fuerza. No que solamente te dé estas cosas, sino dile, dame fuerza para seguir adelante. Dame la sabiduría para yo saber qué es lo que tengo que hacer. Dame todo lo que tú necesites de Él cuando estés en ese proceso. Pero como dices tú, es algo que tienes que hacer. Y tienes que hacerlo repeatedly, muchas veces, muchas veces. Es como cuando vas al gimnasio, right? Tienes que hacer muchas veces, tienes que ir muchas veces hasta que un día tú vas viendo y vas notando, oh, ya veo que mi cuerpo es más fuerte, ya me siento más saludable. Y es como todo en la vida, tienes que poner el trabajo antes de que veas los resultados. Y muchas veces personas piensan, pero quiero ver los resultados primero y después hago el trabajo. Quiero ver que sí es verdad y después hago lo que tengo que hacer. Pero es al revés. Tienes que poner las reps, tienes que hacerlo día con día y tener esa fe que lo que tú estás haciendo está funcionando sin verlo en ese momento. Ah, muy bien, Jessica. Y para las personas que son empresarios y que tienen una idea en mente, pero que está ese miedo todavía que no les deja dar el siguiente paso, ¿cómo vencer ese miedo y cómo dar el siguiente paso para darle forma a tu idea o llevar tu negocio a otro nivel? Sí, tienes que tener esa fe, como te digo, la fe tienes que tú tenerla tan fuerte que dices tú, no importa, no importa si el miedo ahorita me sienta con este miedo, que la fe te gane más que el miedo. Y la segunda cosa sería la acción. Tienes que tomar acción, como dices tú, no puedes estar soñando en tu cama o pidiéndole a Dios sin hacer lo que necesitas hacer para poder empezar tu empresaria o tu negocio, lo que tú necesites hacer. Tú tienes que tomar cada paso que tomes te va a llevar a donde tú tienes que estar. Y pregunta a las personas que ya han hecho esto. No tienes que hacerlo solo. Muchas veces nosotros como empresarios o emprendedores, perdón, pensamos que tenemos que hacer todo solo y tenemos que reinventar todo, pero hay que preguntarle a las personas que ya han hecho lo que uno quiere hacer o por lo menos que saben un poquito más de nosotros que nosotros. Cuando uno tiene miedo de preguntar, solamente nos detenemos en lo que queremos hacer. No tengas miedo a preguntar. No
no pregunta es tonta, ninguna pregunta va a ser tonta y una persona que ya ha estado donde tú estás lo va a entender y te va a ayudar con mucho gusto. Por eso tú tienes que encontrar tu círculo de personas que te entiendan a dónde vas tú y por qué quieres ir ahí. Cuando tú te rodeas de personas que tienen la misma mentalidad que tú te realizas y entiendes que cuando tú quieres algo, tú tienes que pensar diferente, tú tienes que vivir diferente, tú tienes que atraer diferente. Y las personas dicen que las 5 personas que te rodeas te van a enseñar a ti quién eres tú. So, tienes que rodearte de personas que están donde tú quieres estar o personas donde ya han estado ahí. Tienes que tener mucha fe en lo que tú estás haciendo y prepararte mentalmente que esto va a ser difícil. No va a haber días fáciles, no va a haber momentos fáciles, que va a ser difícil, pero tú tienes que regresarte al por qué. ¿Por qué es importante para mí hacer esto? Y tomar esa acción. Cada paso que tú tomes te va a llevar a donde tú quieres. Y siempre recordarte que en vez de sentirte, no me estoy moviendo rápido, no estoy donde yo quiero, hablarte y decirte, estoy progresando. Estoy viendo que lo que estoy haciendo está más consistente. Estoy viendo que todo lo que estoy haciendo me va a salir a fruition, me va a dar lo que yo estoy buscando, pero más de lo que Dios quiere de mí. Sí, así es. Hay veces que nosotros nos frustramos por eso, porque queremos ver resultados rápidos o queremos dar pasos gigantescos, pero yo creo que aunque sea un paso pequeño y aunque lo hagas cada día un paso pequeño, yo creo que eso es lo que te va acercando más a tu Ujú. objetivo y a la meta, ¿no? O seguir implementando nuevos hábitos en tu vida y hacer, como dices tú, tener pensamientos positivos todo el tiempo y no dejarte manipular o dejarte llenar de miedo por esa Ujú. vocecita que todos tenemos dentro. Todos tenemos dentro esa voz, exactamente todos. No importa si tú ves a alguien que ya tiene todo lo que tú piensas que quieres o que tú ves, dices, wow, esa persona ya la hizo, ¿verdad? En la vida. Ellos también tienen miedo, ellos también tienen dudas, ellos también empezaron en un lugar donde no sabían. Y como dice un dicho, every expert was once a beginner. Eso quiere decir que cada experto fue algún día donde empezaron desde cero y no sabían lo que estaban haciendo. Pero como te digo, la persona que no se deja vencer solo porque se pone difícil o porque no salió como ellos querían, son los únicos que van a ver qué es lo que hay detrás de todo ese esfuerzo y que hay más de la vida de lo que uno piensa. Sí, yo creo que ese es también el error que tenemos muchos, ¿no? Que cometemos, no, al principio que estás empezando en un negocio, estás emprendiendo algo, te comparas con personas que ya tienen quizás una trayectoria de 10 años, que tienen resultados pues más Ujú. grandes que quizás los tuyos. Y entonces ese es el error, ¿no? Que cometemos al compararnos con personas que quizás ya tienen 10 años más de experiencia. Y a lo mejor nosotros estamos viendo los resultados ahora de esa persona, pero no nos dimos cuenta de todo su proceso que llevó atrás toda esa persona para llegar al punto donde se encuentra. Exacto, exacto. Y no vemos, cada vez que pensamos, dicen que en inglés se dice overnight success, que tomó 10 años, right? Que ese resultado que uno está viendo les ha tomado 10 años para llegar a donde están. Y el compararnos no solamente nos hace que nos sintamos como que no vamos avanzando, pero en vez de compararnos hay que verlos como motivación. Hay que decir, bueno, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si ellos llegaron ahí, ¿por qué yo no? Right? Y hay que usar eso como la fuerza, el hambre que dice uno, bueno, si ellos van a hacerlo, si ellos lo cumplieron o si ellos pudieron, yo también puedo. Y tiene que uno todos los días ensayar esas mismas palabras. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo valgo la pena. Eso va a pasar para mí también. Yo tengo fe que Dios tiene un plan grande para mí, está trabajando en mí todos los días. Y uno tiene que creer en eso. Y en vez de compararlos, como te digo, en vez de comparar, hay que verlo como motivación de que también yo puedo. Muy bien. Ahorita con lo que hemos platicado y con lo que nos has compartido, me quedo con esta reflexión, de siempre buscar un porqué. ¿Por qué quieres hacer las cosas? ¿Por qué quieres que te llegue el amor? ¿Por qué quieres que te llegue la prosperidad? ¿Por qué quieres tener éxito? Siempre preguntarte
por qué o por qué quieres hacer las cosas. Yo creo que para empezar a hacer un cambio en tu vida es preguntarte por qué quiero una mejor vida. Ujú. Y eso es lo que te digo, te va a sostener en lo que tú quieres hacer. Tienes que regresar y tienes que tener un gran porqué, porque los días donde no tengas motivación, donde no tengas el deseo de hacerlo, tienes que decirte a ti mismo, ¿por qué empecé esto? ¿Por qué para mí, como dices tú, quiero esta relación? ¿Por qué para mí es importante crecer en mi fe? ¿Por qué es importante para mí empezar este negocio o continuar este negocio? Tienes que regresar al por qué. Y si Dios te llamó a hacer eso, es porque sabe que es para ti. Pero tú tienes que creer que es para ti. Y tú tienes que atraer ese tipo de energía, ese tipo de personas en tu vida. Y eso lo haces con tu mentalidad, lo haces con las palabras que tú usas, la forma que tú te hablas. Cuando tú reaccionas o respondes con tus emociones, tener control sobre tus emociones y no que tus emociones te controlen a ti. De acuerdo. Para finalizar este episodio, Jessica, tengo una última pregunta para ti Ujú. y es la siguiente. Si tu voz se quedara como un eco en el mundo por un tiempo indefinido, ¿qué le dirías a las personas que se encuentran allá afuera o que están viendo este episodio? ¿Cuál es tu Oh, consejo que les darías? oh, me encanta esa pregunta. Yo creo que sería que enfócate en tu fe, enfócate mucho en conectarte con Dios, porque cuando todo se sienta que se está cayendo el mundo, ten esa fe con Dios, esa relación con Él, porque es el único que te va a sacar de donde tú estás, que es el único que te va a dar la fuerza para levantarte de nuevo mañana y hacerlo otra vez, que es el único que te va a recordar que no estás solo. Siempre, siempre recuerda que Dios tiene un plan grande para ti, pero es nuestro trabajo obedecerle. Y como muchos nosotros como hijos no obedecemos, ¿por qué? Porque es difícil, right? Porque nos da miedo. Pero es nuestro trabajo saber que Dios tiene un plan muy grande para nosotros, pero es nuestro trabajo saber que es nuestra obediencia, tenemos que hacer eso. So, aferrarnos a nuestra fe en todo, en todo. Muy bien, pues familia, muchísimas gracias por ver el episodio y por último, si hay alguien que quiera contactarte o quieras seguirte en tus redes sociales, nos puedes compartir tus redes sociales por si alguien se quiere poner en contacto contigo o quiere mirar o ver el contenido que compartes en tus redes sociales. Sí, estoy mucho en Instagram y en Facebook. También tengo un TikTok, pero más uso mis Facebook y mi Instagram. So, A Thriving Mind es donde yo estoy por Instagram y A Thriving Mind by Jessica. Es todo en inglés en Facebook. Sí, me puedes encontrar ahí y te digo, uso mucho el Instagram y el Facebook para compartir mis historias o compartir motivación, algo positivo para ayudar a las personas. Muy bien. Pues familia, muchísimas gracias por mirar este episodio, por quedarse hasta el final y bueno, los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún episodio y ninguna entrevista que tengamos aquí en el podcast. Muchísimas gracias.